Hola y bienvenidos al curso de programación orientada a objetos sobre la norma IEC 61131-3 para PLCs y continuaremos viendo el objeto propiedad. Las propiedades son las principales variables de una clase. Se pueden utilizar como una alternativa a la clase regular o entradas-salidas del bloque de funciones. Las propiedades tienen métodos get, obtener, y set, establecer, que permiten acceder y o cambiar las variables. Get, método que devuelve el valor de una variable. Set, método que establece el valor de una variable. Al eliminar el método obtener o establecer, un programador puede hacer que las propiedades sean de solo escritura o solo lectura, respectivamente. Dado que estos son métodos, significa que las propiedades pueden tener sus propias variables internas, realizar operaciones antes de devolver su valor. No es necesario adjuntar la variable de vuelta a una entrada o salida en particular, o variable interna de la POU. Puede devolver un valor basado en una determinada combinación de sus variables. Ser accedido por evento en lugar de ser verificado en cada ciclo de ejecución. Propiedades getter y setters. Para modificar directamente nuestras propiedades, lo que se busca es que se haga a través de los métodos getter y setters, el cual varía la escritura según el lenguaje, pero el concepto es el mismo. Por lo tanto, una declaración de propiedad tiene la siguiente estructura. Pondríamos la palabra property, el especificador de acceso, ya sea public, private, protected, internal o final, el nombre que le queramos dar a la propiedad de descripción y el data type, el valor que retorna. En el objeto propiedad es obligatorio que retorne un valor. Es decir, siempre que, siempre que declaremos una propiedad es obligatorio que retorne un tipo de valor. Los especificadores de acceso que puede tener una propiedad son exactamente iguales que los que puede tener el objeto método. Al igual que con los métodos, las propiedades también pueden tomar los siguientes especificadores de acceso, que serían public, private, protected, internal y final. Cuando no se define ningún especificador de acceso, la propiedad es public. Es decir, si no escribimos nada, la propiedad será pública. Además, también se puede especificar un especificador de acceso para cada setter y getter. Esto tiene prioridad sobre el propio especificador del acceso de la propiedad. Las propiedades son reconocibles por las siguientes características. Su especificador de acceso, public, corresponde a la especificación de modificador sin acceso. No tiene ningún tipo de restricción y es accesible desde cualquier lugar. Private. El acceso a la propiedad está limitado solo al bloque de funciones. Protected. El acceso a la propiedad está limitado al programa o al bloque de función y sus derivados. Internal. El acceso a la propiedad está limitado al espacio de nombres, es decir, a la biblioteca. Final. No se permite sobreescribir la propiedad en un derivado de bloque de funciones. Esto significa que la propiedad no se puede sobreescribir ni extender en una subclase posiblemente existente. Las propiedades pueden ser abstractas, lo que significa que una propiedad no tiene una implementación inicial y que la implementación real se proporciona en el bloque de funciones derivado. Los pragmas son muy útiles para monitorear propiedades en modo en línea. Para esto, escríbalos en la parte superior de las declaraciones de propiedades. Attribute monitoring. Attribute, pondríamos attribute monitoring y variable. Al acceder a una propiedad, TwinCat almacena el valor real en una variable y muestra el valor de esta última. Este valor puede volverse obsoleto si el código ya no accede a la propiedad. Attribute monitoring cal. Cada vez que se muestra el valor, TwinCat llama al código del descriptor de acceso get. Cualquier efecto secundario provocado por ese código puede aparecer en el seguimiento. A continuación, he puesto
los links a los que voy haciendo referencia del objeto propiedad. He puesto la documentación, si queréis los abrimos cada uno, un momento, un segundo. Estaría bien que los miraseis con detenimiento, que aquí está todo muy bien explicado y documentado. La documentación de Codesys del objeto propiedad. Sería este link. También tenemos la documentación de Beckhoff del objeto propiedad. Sería este otro, explicando el objeto método de la página de Infosys de Beckhoff. También he encontrado este otro link, ¿vale? Que es de una página de una comunidad que se llama Twin Controls, y en este link está explicado las propiedades. Luego también este otro link al cual hago referencia, también está explicado en detalle la parte de propiedades, y este último, que es un vídeo de YouTube que he encontrado explicando el objeto propiedad. También podemos, igual que vimos en el objeto método la última vez, que teníamos el método de tipo de variables que podían retornar, ¿vale? También se puede hacer en el objeto propiedad un retorno por estructura, también lo tendríamos, un retorno por interface para la propiedad, un retorno por function block, ¿vale? Podemos retornar exactamente los mismos tipos de variables, tanto en la propiedad como en el objeto método. Bien, ahora pasaríamos a abrir el proyecto de TwinCAD, y en la carpeta 6 de este vídeo, que ya vamos ya por la propiedad, he creado un programa, el 06 propiedad, haciendo unos pequeños ejemplos para la propiedad. Hemos creado MyFB Property, que instanciamos la clase, el FB ejemplo propiedad. El FB ejemplo propiedad tiene declarado una variable var in and out, que se llama my in and out, del tipo entero, y luego hemos creado variables var, entre var y en var, y hemos creado la variable myBool de tipo bool, myInt del tipo int, mySt, que es una estructura ST-property, que sería esta de aquí. Esta estructura está formada por B1, B2 y B3, que son booleanas, y las variables R1, R2 y R3, que son reales. De esta estructura hemos realizado la variable mySt, que es de la estructura ST-property. También hemos creado una variable que se llama myValueMultiply, del tipo entero, y lo que hemos ido creando son un método que se llama multiply, el cual tiene dos variables de entrada, el método multiply, que sería la variable iValueMultiply 1, que es del tipo entero, y la iValueMultiply 2 del tipo entero. Realizamos dentro del método la multiplicación de iValueMultiply por iValueMultiply 2, y se lo damos a la variable myValueMultiply, que sería la variable que está aquí, en esta variable. También hemos creado una propiedad que se llama, es una propiedad pública, porque no hemos puesto nada, que se llama value in and out, y retorna un entero. Como ya sabéis, es obligatorio en una propiedad
siempre retornar un tipo de valor. Tenemos el objeto, el método get y set. En get ponemos si no es válida la referencia de la variable myInAnOut, que sería la variable esta de aquí, al ser una variable de entradas-salidas, le ponemos que tiene que ser válida la referencia para ejecutar esto. Si no es válida, retornamos. Si no es válida la referencia. Esto es para que no tengamos problemas si no se ha hecho referencia a la variable inAnOut en el FB. Si es así, cogemos la variable y se la pasamos al valor de retorno de la propiedad, ¿vale? Que es poner el nombre value inAnOut como se llama y le retornamos la variable myInAnOut. En el set sería a la contra. Ponemos la variable myInAnOut es igual a la propiedad, al nombre de la propiedad. También hemos creado una propiedad pública que se llama valueBool, que retorna un booleano. En get ponemos el nombre de la propiedad, valueBool, y es igual a myBool, que es la variable que tenemos aquí, myBool. En set sería lo contrario, myBool es igual a valueBool, a la propiedad. También hemos creado una propiedad que se llama valueInt, que retorna un entero, y del get ponemos valueInt igual a myInt, que sería myInt, sería esta variable de aquí, myInt. Y en el set sería lo contrario, myInt igual a valueInt. Hemos creado una propiedad que se llama valueMultiply, de tipo pública, que retorna un entero, y aquí hemos suprimido el set, porque no la queremos escribir, la variable, solamente la queremos leer. Como solamente la queremos leer, pues hemos dejado solo el get de la propiedad valueMultiply. Y sería valueMultiply igual a mi valueMultiply. Esta variable, mi valueMultiply, es la que tenemos aquí, esta variable de aquí. Bien, ¿alguna cosa más? Sí, también hemos declarado una propiedad que se llama propiedad valueST, que hacemos referencia, devuelve una estructura. Para devolver una estructura en la propiedad valueST, lo hacemos a través de reference to y la estructura, que en este caso es stProperty. En el get hacemos valueST y en vez de igual ponemos ref igual a la estructura myST. MyST sería esta de aquí, ¿vale? La variable myST, que es del tipo de la estructura stProperty. Y para el set hacemos que si no es válida la referencia, aquí. Espera, aquí sería, esto está mal, sería, si no es válida, aquí, control C, está confundido. Vale, si no es válida la, la estructura, entonces retorna. Si es válida, devolvemos, pasamos a myST el valueST. Bien, ¿qué más hemos hecho? Pues el FB, este ejemplo de propiedad, en la POU 6 propiedad,
lo tenemos instanciado. Hemos creado dos variables que se llaman bset y bset2, que son del tipo booleano. Hemos creado una variable que se llama indata del tipo entero. Hemos creado una variable booldata, booleana. Hemos creado una variable getStData del tipo de la estructura que tenemos, stProperty. Hemos creado también otra variable que se llama setStData del tipo stProperty de la estructura. Hemos creado una variable que se llama iodata entera, otra variable que se llama counter entera y la última variable, mi value multiply, del tipo entero. Bien, ¿qué hacemos en la parte de la del ejemplo de propiedad, del objeto propiedad? Vamos a cargarlo. Lo cargamos en el runtime del PLC. Bien, aquí tenemos, aquí, espera, igual es de aquí, compilar, vale, ahora sí, cargar, vale, vamos a la POU, nos logueamos para ver en online y vale, ¿qué está sucediendo aquí? Pues si ponemos el booleano bz1, lo que realizamos es, bueno, para que no entre dos veces, ponemos bz1 a false y pasamos a myfbProperty.valueBool el valor true, a myfbProperty, perdón, punto valueIn, un segundo por favor, myfbProperty.valueIn el valor 123 a la estructura set stdata que está formada por B1, B2, B3, R1 y R2 y R3, le ponemos los valores para B1 true, para B2 false, para B3 false, para R1 1.0, para R2 2.0 y para R3 3.0. Con lo cual, si ponemos la variable bset1 a true, dentro de myfbProperty tendremos para valueBool aquí tendremos aquí tendremos que hemos puesto en setData los valores B1 a true, B2 y B3 a false y R1, R2 y R3 a 1, 2, 3. Y aquí más abajo, estamos obteniendo como ponemos en value bool un true, un true, aquí leemos leemos myfb property value bool y obtenemos en la variable booldata un true. Y como hemos puesto en value int 123 y aquí leemos la variable myProperty.valueIn, la propiedad, obtenemos in indata 123. En cambio, si ponemos
el bit bset2. Si ponemos bset2, cargamos en value bool un false y en value in el valor 456. Y en la estructura set stdata ponemos en b1 a false, b2 y b3 a true, r1, r2 y r3 con los valores 111, 22 y 33, que los tenemos aquí, los de set la estructura de aset que queremos poner, y aquí en indata tendremos 456 y en bulldata false, porque leemos los valores a través de la propiedad de las variables valueIn y valueBool. También en la estructura lo mismo, B1 está a false y R1 tiene un 11. Si metemos bset a 1, tendremos la B1 a 1 y la R1 pues a el valor 1 en vez de 11. Bien, ¿qué más hemos hecho? Bueno, aquí es donde le estamos pasando la estructura de set stdata a el fb instanciado a.value, value st, que tenía el get y el set. Gracias al set le podemos pasar a la estructura value st lo que tengamos en la estructura set stdata. Bien, aquí hemos realizado un contador. Si el contador es menor que 0 o el contador es mayor que 999, inicializamos el contador a 1. Si no es así, se está el contador todo el rato sumando +1 por cada ciclo de scan, y lo que hacemos es recuperamos myFB property, leemos el valor del objeto propiedad value in and out, que es este de aquí, el get, y aquí estamos leyendo my in and out. My in and out se lo pasamos a la propiedad value in and out para poder leer la variable my in and out, para poderla leer la variable. Como my in and out es el contador, en IOData obtenemos el valor del contador. Aquí hemos llamado a el FB que está instanciado y a my in and out con el valor del contador. Y aquí leemos la propiedad value in and out, que es el valor del contador. Y por último, he llamado al método del FB punto, el método multiply. Le hemos pasado multiply, tiene dos entradas, dos variables declaradas de entrada. En la llamada podemos obviarlo, los dos nombres. 2 sería para la variable iValue multiply 1 y el 3 sería para la segunda variable iValue multiply 2. Llamamos al método con estos dos valores y lo que realiza el método es la multiplicación de los dos valores de las dos variables de entrada y se lo devolvemos a la variable miValueMultiply. miValueMultiply sería esta variable de aquí. Ahora, ¿cómo accedemos a esta variable para obtener el valor? Pues a través de una propiedad. Declaramos una propiedad que se llama ValueMultiply. Hemos suprimido, como he dicho anteriormente, el set, no la queremos escribir la variable desde fuera, desde el exterior, solamente queremos leer la variable, y entonces la variable myValueMultiply,
que está declarada dentro de var en var, la obtenemos gracias a la propiedad get de valueMultiply y se lo retornamos a valueMultiply porque es del tipo entero. Y entonces accedemos a ella con myfbProperty.valueMultiply y obtenemos en una variable declarada aquí, myValueMultiply, el valor de la multiplicación de 2 por 3. Si lo observamos en online, sería 2 por 3 igual a 6. Bueno, aquí con este pequeño proyecto de la carpeta 6 he querido daros unos pequeños ejemplos de propiedad y sus utilidades y cómo se aplicaría. Espero que os haya gustado y quedamos en el siguiente vídeo, que ya sería, pasaríamos de la propiedad al siguiente, que ya lo he empezado a preparar un poquito, que sería la herencia. Espero que os haya gustado y en el siguiente vídeo pues nos vemos. Hasta luego y chao, chao.